a lo importante es la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos tiene el día de hoy para decirnos. Eso es el alimento espiritual que vamos a recibir. Y les voy a pedir si abrimos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos a leerlos todos a una sola voz. Creo que está igual en mi versión y en la versión que ustedes tienen. Génesis 1, versículo 27. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio. Señor Padre, háblanos, enséñanos. Permite que recordemos todo lo que tu palabra nos quiere mostrar el día de hoy, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de este tiempo, Señor, para que esta palabra sea semilla fructífera, sembrada en las mentes y en los corazones, Señor, de todos los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por estar juntos. Gracias, Señor, por esta reunión. Y te rogamos que nos asistas, Señor, en esta petición que ponemos delante de ti. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar. Déjenme pongo el cronómetro. Tenía cierta duda de hablar un poco de este tema, pero bueno, finalmente lo creí pertinente. Y el tema gira en torno a el papel de la mujer en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esto asociado con el hecho que todos ustedes ya conocen y ya debieron haber visto, puesto que se difunde por todas partes, este 8 de marzo que acaba de pasar el viernes, y donde los medios pues dan toda esta cobertura, no siempre desde la mejor perspectiva, no siempre desde la mejor manera. Y en relacionado a esto podemos pensar que el movimiento comúnmente llamado feminismo o el movimiento feminista, en su primera generación pudiéramos decir que logró cosas justificables y deseables para las mujeres, como por ejemplo educación, derecho al trabajo, seguridad, derecho a la propiedad y esos aspectos, ¿verdad? Que hoy en día pues son parte ya de nuestro estilo de vida, y eso está bien. Pero en las posteriores generaciones de este movimiento se ha desvirtuado a tal grado que termina jugando en contra de la propia mujer, en contra de la familia, en contra del matrimonio y en contra de la infancia. Entonces tenemos que saber, porque seguramente los medios, las redes ya nos atiborraron, nos bombardearon de su visión con respecto a este día, tenemos que saber un poco más sobre lo que Dios exactamente dice sobre este tema, sobre la mujer y su relación con el hombre, porque no es una cuestión de estar solos. Entonces vamos a revisar 5 puntos en este mensaje de Dios con respecto a la mujer. Y vamos a empezar con el primero de ellos, que es: Dios creó a la mujer a su imagen y semejanza. Al igual que al hombre, a la mujer también la creó en esa misma igualdad de circunstancia de ser hecha a su imagen y semejanza. En Génesis 2:18, si me pueden acompañar, dice de la siguiente manera, y es muy interesante ver esto en las Escrituras. Dice: y dijo Jehová,
Génesis 2:18. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aunque el hombre y la mujer fueron creados con claras y específicas diferencias, Dios se aseguró de crearlos a ambos a su semejanza, y Dios se aseguró de crear a cada uno con un propósito especial. Dios dijo en Génesis 1:28, yo lo voy a leer: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Eso le dijo Dios al hombre y a la mujer. El plan divino implica la unidad esencial del hombre y de la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para trabajar juntos. Dios los bendijo juntos. Dios les dio una función que desempeñar juntos. Entonces es algo muy importante que tenemos que destacar, de que estas ideas feministas radicales van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Sí? Dios no creó al hombre o a la mujer para estar solo. ¿Sí? Estoy hablando no de casos particulares, estoy hablando en general la especie humana, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que permanecen solos o solas y no hay ningún problema, Dios tiene un propósito para ellas, pero estoy hablando en general como especie, ¿sí? Dios les dio el propósito de estar juntos. Y entonces Dios ofrece al hombre como a la mujer la oportunidad de conocerle y de tener una relación personal con él. A los dos les ofrece esa oportunidad. Dios no es un opresor, que esa es la caricatura que este movimiento de hoy en día nos vende en la televisión. El Dios es un opresor. Y ciertas teorías psicoanalíticas, ¿verdad?, fomentan esta idea debido a que el padre es la figura de autoridad y la figura de autoridad es la que forma a la persona imponiéndole cosas que no escoge. Entonces Dios simboliza al padre, simboliza el autoritarismo, entonces por lo tanto es el opresor, ¿verdad? Y se hace toda una capirotada así de análisis para concluir esa idea dañina. Dios no es un opresor. Dios es un Padre santo, celestial, misericordioso y amoroso y justo. Eso es lo que es Dios. El opresor es Satanás. El opresor es ese enemigo de nuestras almas. Vayamos a Génesis 5, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: y varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Aquí Adán significa humanidad, ¿verdad? No está hablando de una persona física concreta, sino una generalidad. Llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Varón, hembra, conforman la humanidad. Entonces, si vemos aquí, Dios siempre tiene al hombre y a la mujer unidos en un concepto, en un propósito de vida. No los conceptualiza separados, no los conceptualiza uno en conflicto con el otro, no conceptualiza a la mujer como la enemiga del hombre, sino como la ayuda idónea del hombre, ¿sí? Y no conceptualiza al hombre como el opresor de la mujer, sino como el sustentador y apoyador de la mujer. Esa es la visión de Dios. Esa es la visión de la cual nos habla la Escritura. Punto número 2 de este mensaje. Dios se preocupa por el corazón de las mujeres. Dios está, como con toda su creación, atento a las necesidades espirituales
de las mujeres, porque Dios no es, como les comento, un opresor. Dios escucha el lamento de las mujeres y responde a sus oraciones. Como ejemplo rápido podemos citar a Agar. Recordemos a Agar, esta esclava, ¿verdad?, que fue esclava de Sara, la esposa de Abraham, a la cual Sara le dijo, llégate a ella para que tengamos descendencia, y Abraham tuvo un hijo con Agar, pero luego Agar fue expulsada por Sara porque hubo problemas ahí, y Sara en el desierto, ella y con su hijo ahí a punto de morir, Agar invocó a Dios en el desierto, y un ángel del Señor fue en su auxilio. Y Agar dijo, ahora he visto al Dios que me ve. Y fue contestada su petición, fue contestada su oración. Otra mujer es Lea, ¿sí? Lea, esposa de Jacob, que se sintió rechazada por no tener hijos, se sintió despreciada, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Vayamos a Génesis 29, versículo 35. Versículo, creo que 30, del 30 al 35. Dice así: por ver el caso de Lea, mujer, cuyas oraciones fueron escuchadas por el Señor. Y se llegó también a Raquel y la amó, también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Está hablando de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Si se fijan, está implícito que hubo un clamor de esta persona, Lea, que tenía esta necesidad específica y fue escuchada por Dios. Tenemos aquí este ejemplo. Por mencionar otro, tenemos a Ana, madre de Samuel, si recuerdan, que también era estéril, que era despreciada por no tener hijos, y que oró en silencio, y que Elí, el sacerdote, le dijo, estás tomada, ¿verdad? Ya digiere tu vino, y ella estaba orando al Señor por pedir un hijo, y que le dijo, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y de ahí nació Samuel, ¿verdad? Samuel, gran profeta de Dios. Estas son el tipo de mujer que Dios escucha. Estas son el tipo de mujer de la cual Dios se agrada. Dios no se agrada de mujeres que están llenas de rebeldía, de violencia, y que gritan frases como, Virgen María, aborta a Jesús y hazte feminista. Frase real, ¿sí? No crean que me la inventé así. Frase real, ¿sí? Entonces es importante ver el modelo de mujer al cual Dios trae a colación en las Escrituras. Vamos al siguiente punto, número 3. Dios utiliza a las mujeres para llevar a cabo su plan divino. Y vamos a ver aquí un caso particular de una mujer, niña, pudiéramos decir, o jovencita, llamada Miriam. Esta Miriam era hermana de Moisés. Y su historia, o parte de su historia, está en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a
Acompáñenme, síganme con la vista. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué niño estamos hablando? De Moisés. Recordemos que el faraón un tiempo, ¿verdad?, le dio la locura y quiso matar a todos los niños varones del pueblo hebreo cuando estaban cautivos en Egipto. Seguimos. Y una hermana suya, una hermana del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a bañarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce la historia de Moisés, abandonado en esta arquilla y luego recogido por la hija de Faraón y luego criado en la corte de Faraón. Esa es la historia que conocemos de Moisés. Pero yo creo que pocos nos hemos puesto a ver que en esta historia hay una jovencita que era su hermana, llamada Miriam, en otras partes le ponen María, y que la intervención de esta jovencita hizo que la hija del faraón se concentrara su atención en ese niño y pudiera criarlo. Y esta hermana de Moisés, le dijo a la hija de Faraón: te traigo una de las nodrizas hebreas para que lo críes. Sí, tráemelo. Y le trajo a su madre y lo crió, y por lo tanto Moisés se salvó. Una simple jovencita, casi olvidada por nosotros en nuestra memoria, intervino para salvar la vida de Moisés, el gran elegido de Dios para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Sí? Y esto nos hace recordar que las mujeres, al igual que los hombres, son usadas de igual forma para cumplir los propósitos de Dios y llevar a cabo su plan divino. Bueno, muy bien. Entonces, años más tarde, esta jovencita Miriam, hermana de Moisés, también trabaja junto a Moisés para liberar a los israelitas precisamente de esta esclavitud de la que estamos hablando. Otro ejemplo, Rahab, que era prostituta en Jericó, que confió en aquellos espías israelitas y los protegió, y confió en el plan de Dios, y confió en que Dios era poderoso y que Dios podía derrotar a los ejércitos de Jericó y tomar la ciudad. Rahab también es otro ejemplo por medio del cual Dios cumple sus propósitos. Tan es así que esta Rahab, ex prostituta, pasó a ser parte del linaje del cual desciende Jesucristo. Tan es así que Dios se agradó de ella, que es permanentemente recordada por esta acción, este acto de fe de ella. Débora, del tiempo de los jueces, que fue profetisa y juez, una líder del pueblo de Israel. Y no se puede excluir de esta lista a María, la madre de Jesucristo, quien con humildad, con fe, confió en el Señor y enfrentó el juicio social de su época y arriesgó su vida creyendo en el Señor, que dentro de ella se estaba gestando algo que era del Espíritu Santo, a riesgo de que la tomaran como loca o a riesgo de que la tomaran como adúltera.
fue favorecida por Dios y elegida para dar a luz su Hijo, quien salvaría al mundo de sus pecados. Entonces aquí podemos ver que ejemplos de cómo Dios ve a las mujeres y cómo la mujer se acerca a Dios, hay muchos en la Biblia. Vamos al cuarto punto. Dice, Jesús puso su mirada en muchos oprimidos, entre ellas a las mujeres. Las mujeres eran oprimidas en el tiempo de Jesús. Una opresión social real y existente y cruel. Y Jesús validó a las mujeres, les puso atención, les mostró su misericordia y les mostró cómo Dios era sensible a sus necesidades y a sus circunstancias. Dios se mostró constantemente interesado en sus temores, en sus heridas, en sus pecados para ser sanadas. Dios consoló y amó a las mujeres con todo su corazón y las pastoreó y las discipuló y les dio una nueva vida para seguirlo a Él y con ello obtener la promesa de la vida eterna. Un ejemplo de esto es el caso de la mujer en adulterio, que vamos a repasarlo rápidamente en esta mañana. En Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Juan capítulo 8, versículos de 3 al 11. Vamos a analizar rápidamente esta historia. Dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué podemos hablar en cuanto a este tema de este pasaje? Tenemos aquí una mujer en una verdadera tragedia. Su pecado no se iba a quedar solamente en el ámbito moral, sino que corría riesgo de perder su vida. Esta mujer enfrenta una verdadera violencia y desigualdad, porque la traían ahí con golpes y la iban a apedrear. Pero aquel con el que había pecado no estaba ahí. Y la ley decía que en el caso de adulterio, tanto el hombre como la mujer mueran irremisiblemente. Así decía la ley. Pero aquí solamente está la mujer. Entonces aquí sí hay un caso trágico de violencia, de desigualdad, porque con quien pecó no estaba presente, estaba exento. Y esto sí representaba un verdadero dolor. Esto sí presentaba una verdadera tragedia. No los micromachismos del minisplit en el que se habla. ¿Sí? No sé si llegaron a oír alguna vez que algunas de estas feministas dijeron que el minisplit era machista porque estaba programado con una temperatura que era apta para los hombres nada más. Y bueno, y ahí salió. O el príncipe abusador que besa a la bella durmiente mientras está dormida. Por lo tanto, hay que cancelar el cuento
de la Bella Durmiente porque es una violencia. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdadera tragedia, de verdadera violencia, de verdadera desigualdad. Donde los jueces que juzgaban a esta mujer eran acusados por su misma conciencia de igual o peores pecados. Y fue perdonada por Cristo, apartada de su pecado por aquel que vino a redimirnos. Por eso el Señor le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor no toleraba su pecado, le daba una nueva oportunidad para que fuera por un camino diferente. Punto número 5. Las mujeres deben de ser respetadas en la iglesia moderna. Cuando nosotros revisamos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, cuando cae el Espíritu Santo sobre la iglesia, cae sobre hombres y sobre mujeres por igual. En el tiempo de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Al día de hoy, el Espíritu Santo está en todos aquellos hombres y mujeres que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Y cada persona, hombre o mujer, tiene el privilegio de tener el Espíritu Santo morando dentro de ellas. Entonces, ambos sexos fueron integrados en la iglesia. En la iglesia no hay 8 de marzo, y menos fechas politizadas, ideologizadas, llenas de rebeldía y de violencia. Para Dios lo que hay es un cuerpo compuesto de hombres y mujeres en donde se reside el Espíritu Santo por igual. Eso es lo que hay para el Señor. No quiero terminar este mensaje sin antes hacer un señalamiento del matrimonio bíblico. No quiero terminar este mensaje hablando exclusivamente de la mujer, porque como ya hemos visto en la palabra, Dios no creó a la mujer sola o al hombre solo. Varón y hembra los creó, dice la palabra repetidas veces, ¿sí? Entonces, es importante que hagamos en este día, mostremos la contraparte de este día de lo que es el matrimonio bíblico, la unión entre el hombre y la mujer. Vamos por favor a Efesios 5. Versículo 22 al versículo 28. Efesios 5, del 22 al 28. Vean lo que dice, que es muy interesante, y yo creo que esta es de la parte más edificante, ¿verdad?, de este mensaje. Miren, dice, versículo 22, las casadas estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de representarla a Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Vamos por partes. Para las casadas, el apóstol dice, estén sometidas a sus maridos como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la iglesia.
este pasaje, cuando lo oyen estas personas violentas, feministas, les salen pústulas en la piel, ¿verdad? Con el simple hecho así de decir sometidas a sus maridos, ¿verdad? Y empieza así la histeria y demás. ¿Por qué? Porque se difunde, se divulga la idea clásica, machista, si quieren decirlo así, del matrimonio, donde solamente hay un lado, como esta mujer adúltera, nada más ella fue presentada. Es que tú tienes que someterte, etcétera, etcétera, porque yo soy tu cabeza, ¿verdad? Y eso es lo que se ha perpetuado culturalmente. Pero el apóstol no está diciendo esto como un cheque en blanco de autoridad para el hombre. Ya la hice, mira lo que dice aquí y te amuelas. No es así, sino que para el marido es dada análogamente una responsabilidad en el matrimonio. Y dice, para los hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debe amar el marido a su mujer? Como Cristo amó a la iglesia. Y tanto amó a la iglesia Cristo que entregó su vida por ella en la cruz. A ese nivel, ese es el compromiso del hombre. Mientras la mujer debe estar sometida a su marido como al Señor, porque el marido es su cabeza, como Cristo es la cabeza del hombre. El hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y ese es el ejemplo que da. Si hay un hombre que no ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ese hombre está faltando al pacto matrimonial. Al igual que si hay una mujer que no se somete a su marido, es rebelde y violenta, está faltando al pacto matrimonial. Es un compromiso de ambas partes. Este es el modelo que la Biblia defiende. Este es el modelo que Dios ha dejado. Y sigue diciendo para los hombres el apóstol: amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Esto es una palabra muy, muy clara. Un hombre que recurre constantemente a violencia, un hombre como estos casos que nos ponen en la tele como justificantes de toda la maldad del hombre y demás, ¿verdad? Es un hombre que delante de Dios está faltando a su pacto matrimonial. Porque dice el apóstol también, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquel hombre que no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. Ese es el compromiso del pacto matrimonial. Y quiero cerrar esta parte porque no, como les digo, no me puedo ir así solamente viendo una parte de las cosas con solamente la mujer, sino que el plan de Dios es el hombre y la mujer unidos en un pacto mutuo de amor, de respeto y de trabajo continuo de forma equitativa con sus leyes dadas a cada uno. Eso es la regla de Dios. Pero van a venir los académicos y estas feministas a decir que la religión promueve el patriarcado y que la religión promueve la opresión y la religión promueve la violencia contra las mujeres y todas estas barbaridades que se desprenden de una ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí vemos cómo Cristo amó a las mujeres, cómo Cristo ayudó a las mujeres y cómo la palabra de Dios es clara de que varón y hembra los creó para un propósito, para estar juntos y no para estarse violentando y haciendo desmanes y desórdenes y grafitis y pintarrajeadas y garrotazos y macanazos así en la calle. Eso no es el plan de Dios. Dice Efesios 5:31 y lo pongo aquí para que quede bastante claro. Otra vez, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Los matrimonios, ¿verdad?, que estén aquí, o que lleguen a escuchar esta predicación, el matrimonio es una sola
carne. Decía en una publicación de Facebook que sí, que no en el día de 8 de marzo. Y entre las cosas que decían, así como requerimientos, decía: no lleves a tu novio, ni a tu esposo, ni a tus amigos. Es solo un tiempo para nosotras. En el modelo de Dios eso no va. ¿Sí? En el modelo de Dios eso no existe. ¿Sí? Porque Dios dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Sí? Ni el hombre le puede decir a la mujer: ay, te ves un rato, quiero deshacerme de ti un rato y despojarme y relajarme. Ni la mujer le puede decir al hombre: ya me tienes harta, déjame descansar un rato, ¿verdad? Déjame volver a tomar fuerzas porque no te soporto. Eso no es el modelo de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra con respecto al matrimonio. Este mensaje creo que es más que como un sermón de exhortación a algo, yo creo que como una enseñanza. Porque hoy en los medios vemos muchas cosas, se dicen muchas cosas, se dice de todo. Y todo este día, sobre todo este tipo de días, están ya hoy en día completamente manipulados políticamente, completamente ideologizados. Y esa postura política ideológica con la que se asocia ese día normalmente va a ir en contra del matrimonio, de la familia, del hombre y de la infancia. Entonces, podemos ir concluyendo que Dios ama a las mujeres como ama a los hombres. Varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Dios no es el opresor. Dios no es el símbolo del patriarcado. Dios es un Padre, como dijimos hace un momento, amoroso, misericordioso, pero también justo. Eso es lo que es Dios. Esta idea de que Dios es el opresor porque simboliza al Padre y por lo tanto autoridad, y por lo tanto la autoridad impuesta y por lo tanto la opresión, ¿sí?, son galimatías de personas que desconocen de la palabra, y galimatías que finalmente es Satanás el que las elabora para confusión del pueblo. El hombre y la mujer tienen una misión juntos. Incluso aquellos hombres o mujeres que son solteros, no implica que estén, digamos, separados de las mujeres, porque en la iglesia, hombres y mujeres, todos estamos unidos. Todos estamos con un mismo espíritu. Todos fuimos salvados por el mismo Redentor. Y todos somos llamados a la misma obra del reino de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, un momento para terminar este espacio. Ay, lo bueno es que ya me enfrié, porque ahorita tenía mucho calor. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a orar de forma sencilla, ¿verdad? Porque ya ven que el tiempo nos apremia, ¿verdad? Y poder tener un tiempito de convivencia ahí, aún en las prisas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay luz, tu palabra es nuestra luz, tu palabra es nuestra lámpara, tu palabra es la que nos ilumina nuestros caminos y nos hace ver por dónde debemos de ir, Señor, ante las tendencias, Señor, que pasan en el mundo. Porque hay mucho error, Señor, hay mucha falacia, hay mucho engaño, Señor, hay mucha mentira, Señor, y no queremos caer en ello, Señor. Los medios y las redes, Señor, difunden un sinfín, Señor, de informaciones, pero en ti, Señor, tenemos la información clara y fidedigna, Señor. Padre, Señor, siembra en nuestras mentes
esta palabra que acabamos de escuchar, Señor. Siembra, Señor, el amor por el matrimonio, el amor por la familia, el amor por la iglesia, el amor por la infancia, Señor. Padre, todos somos un pueblo, todos estamos, Señor, unidos, Señor, en tu plan. Tienes un plan y un propósito para unos y para otros, Señor. Tienes un propósito para los hombres, un propósito para las mujeres, un propósito para la infancia, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo ese plan que nos revela, Señor, día con día de lo que es nuestro propósito. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, Señor. Y Padre, te ruego que bendigas a las familias, Señor, aquí presentes, a las familias, Señor, que no están aquí también, a las familias de este país, a los hombres, a las mujeres, a los matrimonios, Señor. Padre, porque es un tiempo de mucha necesidad. Es un tiempo de mucha necesidad espiritual, Señor. Es un tiempo de descomposición moral, Señor, y descomposición de la familia y del matrimonio. Padre, Señor, haznos fieles a tu llamado de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y como sal, Señor, tenemos esa misión de evitar que nuestro alrededor se pudra, Señor. Permite que seamos verdadera sal, Señor, que evite la descomposición en aquellas partes donde nosotros estamos, Señor, porque ese es nuestro propósito, ese es el llamado que tú nos haces, tanto a hombres como a mujeres, Señor. Gracias, Señor, te damos en este tiempo, Señor, y bendice, Señor, sigue bendiciendo este espacio. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.